La felicidad es algo fundamental en todos los niveles de la vida, también en el laboral. Es importante para trabajadores, también para el conjunto de la organización. Si se consigue ese objetivo, se evoluciona en el ámbito personal, en el colectivo y en los resultados finales. Los beneficios son múltiples. Por ese motivo, la gestión de la felicidad en el entorno laboral debe convertirse en un reto común. Para hablar de ello, nos acompañan tres ponentes de lujo: Jorge Cajigas, Nicolás Ramilo y Santiago Vázquez Blanco. El primero en intervenir va a ser Jorge Cajigas. Él es socio fundador de Picteles, licenciado en Derecho y con estudios de Ciencias Políticas. Ha realizado varios cursos especializados como el Global Management Systems en Madrid o el Advanced Human Resources Development Course en Crotonville, Estados Unidos. Cuenta con casi 20 años de experiencia en la gestión de personas en empresas multinacionales, tertuliano habitual del programa de radio Líderes, de Gestión a Radio, y también lo podéis leer en el diario Económico Expansión. Hoy nos va a hablar del concepto de felicidad, del concepto de felicidad de los empleados y de cómo conseguirla. Cuando quieras, Jorge. Gracias, Oriol. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies. Mi catalán no es suficiente para seguir hablando en catalán, así que me van a disculpar y utilizar el castellano. En primer lugar, tenemos un gran reto que es hablar en 20 minutos de la felicidad en el trabajo, ¿no? Y además después de haber tenido un buen almuerzo y haber conversado con mucha gente. Y sabemos que esta hora no es la mejor hora. Una vez Dave Ulrich, que es uno de los gurús más influyentes, teníamos una ponencia juntos y me dijo: mira, Jorge, tú y yo no podemos hacer ponencias de una D. Y yo me quedé así y dije: ¿por qué? Dice: porque no somos divertidos. Digo, bueno, dice, así que tenemos que hacer ponencias de 3Ds. Digo, ah, Dave, ¿y qué es 3Ds? Dice, pues muy fácil: documentada, didáctica y dinámica. Así que vamos a intentar hacer las 3Ds en vez de la una. Con las dos primeras me comprometo, la segunda me va a costar más. Así que ya les pongo en antecedentes. Bueno, lo primero que quería decirles es que yo creo que en español, en catalán, en todos los, digamos, países latinos, no podemos, romanos, del origen de Roma, no podemos hablar de felicidad en el trabajo. El concepto es un concepto anglosajón y se llama happiness at work. Y yo soy bastante crítico y creo que tenemos que ponerlo, centrarlo, ¿no? Yo creo que lo que sí podemos hacer es ser más felices en el trabajo o ser más felices trabajando. ¿Por qué? Bueno, pues porque el idioma anglosajón, si ustedes buscan, por ejemplo, en el Collins o en el Oxford y buscan happiness, no está. Está como parte de happy. Pero si buscan en el diccionario castellano, y supongo que el catalán igual, pues lo que aparece es felicidad y después aparece el sustantivo feliz. Tenemos una forma de pensar diferente. Los anglosajones utilizan el caso concreto y después lo elevan al concepto. Sin embargo, nosotros, desde siempre, desde los griegos, desde los romanos, hemos construido conceptos y después los hemos bajado al caso concreto. Así que cuando ellos hablan de happiness, no están hablando de nuestra felicidad. Están hablando de ser o estar más felices. Y eso es lo que vamos a intentar hacer. Hablar un poco de qué pistas podemos hacer para que en nuestro trabajo nos consideremos más felices, más motivados, más entusiastas, más ilusionados y encontremos de verdad un espacio donde podamos trabajar. Me he traído las hojas porque yo sé que me paso de los 20 minutos con mucha facilidad y me he puesto aquí unas notas diciendo 5 minutos. Así que no sé si está el mando aquí. Vale. Lo primero que tengo que daros es gracias por haberme invitado y enhorabuena. Enhorabuena porque ver un auditorio así, lleno de gente tan entusiasta, es un placer. Y tener la oportunidad de compartir algunas de mis ideas o de las ideas que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida profesional, creo que es un lujo. Esta mañana ha sido un lujo. Hemos hablado de dos cosas básicamente: economía, tecnología. Andrew nos ha dicho que el tercer apartado son los valores, que son las actitudes, que son las personas, pero ninguna de las dos cosas, ni la economía ni la tecnología, son nada sin las personas, sin la actitud de las personas para que eso suceda. Así que vamos a seguir hablando de personas. Algunos dicen que hablar de personas es hablar de lo soft y que de lo hard es hablar de lo otro. Yo digo que no, que lo realmente hard es hablar de personas y gestionar personas.
porque somos todavía, en este universo que nos ha tocado vivir, los más complejos. Yo, de hecho, me llamo a mí mismo elemento químico complejo de reacción. Intento ir contra ello, pero es como me siento. Sí, también mi padre me dijo siempre pide perdón. Y digo, pero papá, si no sé por qué. Dice, bueno, tú pídelo, que aunque tú no lo sepas, seguramente ellos saben por qué has perdido perdón, así que perdón también. Tengo malas y buenas noticias. Las malas noticias es que la felicidad no es alcanzable. Es un camino muy agradable, pero no nos engañemos. No lo vamos a conseguir. Pero también tengo buenas noticias. Y es que podemos aumentar los momentos de felicidad, los momentos en los que nos sentimos felices. Esto, yo digo siempre, cuando uno practica deporte, los mejores tenistas, los mejores golfistas, son dos deportes que como practico con cierta habitualidad, pues los tengo más familiares. No puedes pretender dar todos los golpes de golf, los mejores golpes de tu vida, y no puedes dar los mejores golpes de tu vida jugando al tenis. Lo que tienes que hacer es intentar evitar dar los menos golpes posibles, malos. Es decir, aumentar el número de golpes buenos y no frustrarte por aquellos que no son tan buenos, porque te van a impedir seguir mejorando. Así que yo creo que en el mundo de la empresa y en el mundo individual lo que tenemos que intentar conseguir es precisamente hacer eso. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues cogí el capítulo sobre la felicidad de Séneca y lo metí en este sistema tecnológico y a ver qué sale. Solo quité una palabra, que era placer, porque aparecía mucho porque Séneca contrapone el placer con la felicidad, entonces distorsionaba los resultados. Quiero ser muy honesto con ustedes. Pero eso es lo que es la felicidad, ¿no? Es una virtud, es bien, es vida, es poder, es alma. Esas son las cosas. Si hubiéramos puesto el capítulo de felicidad de Aristóteles, saldría algo parecido. Y ahí es donde nosotros debemos beber, en esas fuentes, en una teoría, y vamos a ver cómo las podemos bajar al caso concreto. Después dije, bueno, para mí, ¿qué es la felicidad? Y estaba con unos compañeros un día y les dije, es la mezcla de ilusión y entusiasmo. Me dicen, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Ilusión y entusiasmo es lo mismo. Digo, no, no es lo mismo. Dice, bueno, pues explícanoslo. Digo, mira, como yo ya me he vuelto un poco anglosajón de tantos años en compañías americanas, os voy a dar un ejemplo. Mi hija hace vela y le encanta navegar. Está esperando que llegue el fin de semana para ir a coger su barco y navegar. Navega en Optimist, tampoco es que sea una navegante maravillosa, pero ella disfruta con su barco y eso le ilusiona mucho. Bueno, y a los padres también nos ilusiona lo que hacen nuestros hijos, ¿no? ¿Y qué es el entusiasmo? Pues el entusiasmo es esto. Es todas las cosas que ella tiene que hacer para navegar y cómo las hace. No sé si se ve muy bien, pero está con una sonrisa de oreja a oreja y está atando, que hacía un día que no era especialmente bueno, era invierno, y está entusiasmada haciendo lo que tiene que hacer para conseguir su deseo. Por lo tanto, está muy bien la ilusión, pero no es suficiente. Tenemos que ponerle mucho entusiasmo a lo que hacemos, porque eso nos va a permitir seguir creciendo, como vais a ver en alguna serie de los pistas que os vamos a ir dando. Como tampoco hay que ser occidental del todo, pues me fui y descubrí que el Dalai Lama decía que hay ladrones de la felicidad y antídotos para ello. También se parece a lo que decimos en el catolicismo, ¿no? Contra pereza, diligencia, ¿no? Pues tenemos orgullo, vanidad, arrogancia, pues humildad, que es algo que es muy difícil de conseguir, porque la vanidad es uno de los defectos más sutiles que hay. Porque cuando crees que lo has dominado ya está otra vez contigo. Después, contra el odio tenemos la ecuanimidad, contra la hostilidad, la osquedad, la amabilidad. Es decir, bueno, yo creo que si vemos este catálogo, a lo mejor nos puede ayudar también en nuestro día a día, cuando veamos a alguien y seamos un elemento químico complejo de reacción y nos traten con ira, pues en vez de responder con ira, a lo mejor tenemos que responder con ecuanimidad, con objetividad. Hay una de las personas que más ha estudiado y que hoy Santi no sé si hará referencia, pero es Sonia Liubomirsky. Yo no sé pronunciar estos nombres. No sé por qué todo el mundo que habla de felicidad tiene unos apellidos tan complicados. Pero dice, el 50% de conseguir la felicidad se debe al rango. ¿Qué es el rango? Pues eso, como nos han fabricado, de serie, el ADN, las genéticas, es decir, todo lo que nos ha rodeado hasta el momento en el que estamos.
El 10% son las circunstancias, es decir, solo influyen el 10% y además las podemos cambiar, ¿eh? Y el 40% depende de nuestra voluntad. Hombre, un 40% es mucho ámbito, mucho rango para mejorar, ¿eh? Así que tenemos bastante que hacer nosotros en nuestro propio deber, ¿eh? Para poder cambiar las cosas. De hecho, hay un filósofo romano del siglo II que se llama Epicteto, que decía, bueno, no escribió nada, pero lo escribieron sus alumnos, ¿no? Decía, la vida se divide en cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Muy sencillo. Si le echas la culpa de las cosas que te pasan que dependen de ti a las que no dependen de ti, estarás frustrado toda tu vida. Pero si además lo haces al revés, estarás enfadado. Así que define muy bien y discierne qué son las cosas que dependen de ti y qué son las cosas que no dependen de ti. Bueno, pues aquí tenemos algo que depende de nosotros. Claro, lo de felicidad en el trabajo o ser feliz trabajando, pues en cierta medida nos puede parecer un oxímoron, ¿no? Y después de estos años que llevamos en que la verdad las noticias pues no han sido ni están siendo especialmente positivas, pues cuesta, hay que hacer un esfuerzo adicional para que las cosas sean así, ¿no? Pero ¿por qué el trabajo nos resulta tan complicado pensar que podemos estar felices en el trabajo? Bueno, pues hay un libro que yo les recomiendo encarecidamente, y si lo han leído, pues seguro que opinan lo mismo que yo, que es La condición humana de Hannah Arendt. En ese libro habla de dos conceptos, del trabajo y la labor. Es decir, la labor es aquello que se hace con el cuerpo, perdón, con las manos, y el trabajo lo que se hace con el cuerpo. En la época de los griegos estaban establecidos, y entonces una de ellas era la que nos unía al resto de los animales, es decir, que son las labores nutricionales, etcétera, etcétera. No me enrollo mucho porque no tengo mucho tiempo, pero si quieren profundizar en ese libro, lo tienen. Y después estaban las otras, que era lo que aportaba el individuo a la sociedad. Y había un escalafón, Aristóteles habla de un escalafón, en el que los trabajos más importantes eran aquellos que trascendían del ser humano, y los menos eran aquellos que formaban parte de lo básico. Es decir, cocinar era básico. Por eso sabemos que existió Aristóteles. A lo mejor dentro de 20 siglos o 25 siglos, pues resulta que Ferradria sabemos todos los platos que hizo, porque hemos considerado en esta sociedad que es muy importante. Ese es el ejemplo, ¿no? Por lo tanto, después de la revolución industrial hubo un cambio en el concepto del trabajo, y eso es lo que nos está condicionando demasiado a la hora de interpretar el trabajo, porque no sabemos muy bien cuando estamos haciendo las labores básicas de nuestro trabajo, que sirve para conseguir dinero, para conseguir nuestros objetivos, y cuando estamos realmente ante algo que aporta valor. Y eso es algo que tenemos que gestionar, ¿no? Estamos haciendo con alguna compañía algún ejercicio de esto, ¿no? Hay un autor que se llama Roger Caillois, que ha hecho una división de aquellas cosas en las que los seres humanos nos sentimos como flotando, como muy por encima, ¿no? Y estamos tratando de averiguar en las tareas y actividades y funciones que hacemos en el día a día cuál nos transforma, ¿no? Hay 4, empezando por arriba, Agón, son aquellas que son de competición, es decir, cuando hacemos deporte, la verdad es que estamos en un estado diferente, ¿no? Hay otras que son Alea, que son los juegos de azar. Son situaciones en las que el ser humano se pone en una posición diferente, en un estado emocional diferente del estado normal. Hay otras que alteran la conciencia, que son los healings, que son los tío vivos, las montañas rusas, es decir, nos sube la adrenalina, el puenting, el parapente, todas esas cuestiones. Y hay otras que son las realidades alternativas, es decir, cuando asumimos un rol que no es el nuestro, cuando hacemos teatro, cuando cantamos, hacemos karaoke, nos salimos de nuestra actividad. Entonces, cuando los seres humanos están en una de esas actividades, normalmente se dice que son actividades que nos llevan a experiencias óptimas, a experiencias de flujo. Y es aquí donde conecto con este autor, que se llama Mihaly Csikszentmihalyi, otra vez. Tú lo pronuncias bien luego, Santi, que es que yo no puedo. Con los ingleses sí, pero con estos no. Y dice, vamos a ver, en esta vida lo que tenemos que intentar es estar en lo que llamamos el canal de flujo. ¿Cuál es el canal de flujo? Vamos a ver, si tenemos estas coordenadas, que son los desafíos a la izquierda y las habilidades a la derecha, si yo tengo muchas habilidades y tengo muy pocos retos, ¿qué me sucede? Que me aburro como una ostra. Y eso es una situación que se da en las organizaciones muchas veces. ¿Qué ocurre si lo que tengo son muchos desafíos, pero tengo pocas habilidades para hacerlas?
que me frustro, que me provoca ansiedad. Entonces, tenemos que procurar en las organizaciones y nosotros mismos buscar cuál es nuestro canal de flujo para que de esa manera podamos ir creciendo. Hay que combinar ambas. Y eso es una de las cuestiones que diferencia más el placer de los momentos felices. Los placeres no provocan superación normalmente. Simplemente los disfrutas, es hedonismo. Esa es la gran diferencia, no supone superación del ser humano. Y en este mismo libro nos habla de 7 reglas que suceden cuando una persona está en experiencia óptima. Es decir, lo ideal sería todos en nuestro trabajo estar siempre en experiencia óptima. ¿Y qué sucede cuando estamos en una experiencia óptima? Pues muy sencillo, que es una actividad desafiante, que requiere de verdad conseguir nuevas habilidades, que combine acción con conocimiento, con conciencia, que haya metas claras. Trasladen eso ustedes al trabajo diario. Que haya retroalimentación inmediata. Un ejemplo, un jugador de baloncesto tira una canasta, sabe perfectamente, tiene el reconocimiento. Si la mete, se siente muy feliz, y si no la mete, pues se siente frustrado. Tiene un feedback inmediato. Actúa sin esfuerzo. Esto no quiere decir que no nos cueste esfuerzo, sino que parece que no nos cuesta. De hecho, cuando uno está jugando un partido de baloncesto, si está relativamente bien preparado, pues está en la vorágine del partido y no se da cuenta. Después se da cuenta, o va caminando o hace cualquier actividad, pero después se da cuenta que cansado estoy, ¿no? Pero en ese momento no lo ha sentido. Que tenga un sentimiento de control de acciones, 5 minutos, y que haya una alteración de la sensación del tiempo. Bueno, pues hasta aquí, estas son las circunstancias en las que en las organizaciones nosotros deberíamos estar el máximo tiempo posible, porque estar en experiencias óptimas nos genera buenos feelings, buenos sentimientos. Vamos a hablar del sentido de trabajar, porque otro de los aspectos importantes es encontrarle sentido. Hablaba antes de la diferencia entre hacer labores meramente nutritivas y de hacer aquellas cosas que tienen sentido. No voy a hablarles mucho de Maslow, porque ya todo el mundo habla de Maslow, pero la realidad es que hay una serie de niveles en los que las personas creemos que conseguimos una realización personal, ¿no? Y las primeras son las necesidades de autorrealización cuando hemos cubierto las otras etapas. Bien, Herbert, en un estudio que hizo también, habla de, a su parte izquierda tienen aquellas cuestiones que con porcentajes de frecuencia que desde luego no nos satisfacen nada. Vean que la supervisión y las relaciones con el jefe son de las más insatisfactorias. Por lo tanto, bueno, Mario viene luego y habla de los nuevos líderes, supongo que nos dará alguna pista para ser mejores jefes, ¿no? Y aquí pues están el logro, el reconocimiento y otra serie de parámetros. Pero esto no es solo palabras, es decir, hay estudios, este es un estudio que yo utilizo bastante, del Corporate Executive Board, que traslada cuál es la mejora de rendimiento y de productividad de las personas cuando están en estados de flujo y cuando están en estados de compromiso con la organización. Fíjense que el compromiso llega al 43% de la mejora de los rendimientos. ¿Y cuáles son las palancas y los estímulos que las personas nos hacen sentirnos comprometidos con nuestra organización, estar satisfechos, contentos, felices, entusiasmados y motivados? Bueno, pues la primera es que comprende los criterios de desempeño. Oiga, a mí díganme por qué me miden, qué es lo que esperan de mí y cómo lo voy a hacer. Y la segunda, reconózcamelo y recompénsemelo adecuadamente. Nada difícil. Porque en el fondo, reduciendo mucho, hay 3 tipologías. Entendemos el trabajo de 3 maneras diferentes. Podemos entenderlo como un empleo. Unas no son mejores que otras. Simplemente dependen de cómo lo interpretemos. Pues el empleo, hay personas que entendemos en un momento determinado que el empleo es aquello que nos provee las herramientas necesarias para conseguir nuestros deseos fuera del entorno de trabajo. Y no está mal, siempre que lo hagamos bien. Hay otros que consideran que es una carrera, es decir, aquello que me provee la posibilidad de seguir creciendo profesionalmente. Y hay unos terceros que lo entienden como una vocación. Hay organizaciones que piensan que, por ejemplo, hay organizaciones que dicen, nosotros es que tenemos unos planes de carrera fantásticos. Ah, genial, eso es fenomenal. Pero si resulta que el 90% de tus empleados entienden el trabajo como un empleo, pues tienes un problema. O viceversa.
estás dando compensaciones económicas que desde luego no tienen el retorno porque lo que están esperando son oportunidades profesionales. Si esto lo añadimos con algo que no puedo tocar hoy, que es la diversidad cultural y las diferentes generaciones que en este momento conviven en el entorno de trabajo, pues las cosas se complican más, porque los valores y las actitudes, que son lo que están debajo de todo esto, son diferentes entre unos y otros. Si yo les preguntara a ustedes, oigan, díganme los 5 trabajos que nunca quisieran hacer, estoy convencido que muchos serían los mismos. Pero resulta que hay personas que hacen esos trabajos que se sienten muy satisfechos y muy orgullosos, por lo tanto no tiene que ver mucho con el tipo de trabajo, sino cómo interpretamos el trabajo. Pongo aquí un sepulturero porque hace muchos años leí un artículo que le hacían en la contraportada de un periódico a un sepulturero y decía, jo, qué trabajo más duro, siempre con muertos. Es increíble leer la entrevista, es decir, es que es el momento en que la familia está más sola y yo ayudo a todo el mundo. Era el psicólogo del cementerio y lo hacía muy bien y le encontraba sentido a su trabajo. Y ya por último, si me das 2 minutos, Oriol, sí. Me voy a pasar esta. Es decir, uno de los grandes retos de las organizaciones es gestionar el talento. Si ven, aquí es cuáles son la importancia futura, cuáles son las capacidades actuales de las organizaciones. Esto es un estudio que hacemos dentro de la World Federation, que agrupa a todas las asociaciones de recursos humanos del mundo. Y si ven gestión del talento, arriba es capacidades actuales muy bajas, importancia futura muy alta. Por lo tanto, ¿en qué nos tenemos que concentrar? En eso. Pero ¿cómo se gestiona el talento? ¿Qué es el talento? ¿Qué es el talento? ¿Son conocimientos el talento? Sí. ¿Es una actitud? Sí. ¿Son habilidades? También. Entonces yo iba aumentando y hacía una ecuación. Pues conocimiento más habilidades más actitudes. Pero la realidad no es esa. La realidad es que el talento es los conocimientos más las habilidades multiplicado por la actitud. Porque yo no conozco a nadie que con actitud cero, sea capaz de aportar algo a una organización. Por lo tanto, es un multiplicador. Entonces, ¿dónde nos tenemos que concentrar? En las actitudes. Porque cualquier impacto que hagamos ahí va a tener un impacto mayor, geométricamente superior, en las organizaciones. De los cerebros no voy a hablar porque seguro que Mario va a hablar de los cerebros, pero todas las medidas que utilizamos en recursos humanos habitualmente son medidas que habitualmente van destinadas a decir, si eres mucho de esto, eres muy poco de esto. Son binarias y no es verdad. Todos somos iguales, solo que tenemos que utilizar nuestras capacidades en el momento que las necesitamos. Esa es la clave para gestionar el talento. Y como los nuevos líderes van a venir, yo solo me voy a quedar con esta para cumplir el tiempo, que es, hay un libro de Jim Collins que analiza las mejores organizaciones en el mundo, se titula Good to Great, en español me parece que se tituló Empresas que sobresalen, y decía, los grandes líderes son aquellos que cuando hay un fallo se miran al espejo y cuando hay éxitos miran por la ventana. Y los líderes que no son de nivel 5, que no son grandes líderes, son aquellos que cuando hay un error miran por la ventana y cuando hay un éxito se miran al espejo. Así que ahí lo dejo. Muchas gracias, Jorge. Es el turno ahora de Nicolás Ramilo, él es director general de Great Place to Work en España. Es licenciado en Derecho, cuenta con un máster en Dirección de Empresas y Marketing y con un máster en Company en Dirección de Recursos Humanos por el IES. Ha sido director regional, director territorial de la zona noroeste y centro norte del Grupo ADECO y director comercial de expansión del Grupo Base. Desde 2005 es también profesor del Máster de Recursos Humanos de Nova Caixa Galicia. Hoy nos va a hablar de cómo las mejores empresas españolas e internacionales consiguen la felicidad de sus empleados y de los resultados que obtienen con ello. Buenas tardes. Como veréis a lo largo de la charla, yo soy gallego, muy honradísimo de ser gallego, además tengo un paisano aquí al lado, con lo cual mi catalán es pequeño o nulo, con lo cual hablaré en castellano. ¿Vale? Lo primero, darle las gracias a la organización por este evento. Me he quedado maravillado con la asistencia, el nivel de las ponencias, la jornada fantástica. Tenéis que estar muy satisfechos de
este evento, desde luego. Y nada, tengo 10 minutos, voy a poner el contador a 0 para no pasarme, ¿vale? Lo he puesto en 11 realmente. Y yo lo que intentaré es daros en estos 10 minutos un poco las claves de a lo que nosotros nos dedicamos y realmente cuáles son las claves que nosotros hemos obtenido de lo que nos dicen los empleados. Realmente nosotros lo que somos expertos en conocer lo que hacen, lo que dicen y hacen las organizaciones, pero principalmente basándonos en lo que piensan los empleados de sus organizaciones, ¿vale? Y eso es lo que intentaré hoy transmitiros en estos 10 minutos. Luego habrá, yo creo que un poco de debate y podréis preguntarme lo que queráis, ¿vale? Yo en mi primera puse satisfacción porque muchas veces cuando voy a una empresa y me dicen, no, tú eres el que hace la felicidad de los empleados, ya me echo a temblar, con lo cual preferimos hablar de satisfacción para que sea un término más empresarial, por así decirlo, ¿vale? Pero si os fijáis, esta es la misión que tenemos en Great Place to Work, que es construir una sociedad o ayudar a construir una sociedad mejor, ayudando a las organizaciones a convertirse en excelentes lugares para trabajar. Y os preguntaréis qué es un excelente lugar para trabajar. Pues un excelente lugar para trabajar no es otra cosa más que un entorno donde se alcanzan los objetivos de negocio con las personas que dan lo mejor de sí mismo trabajando en equipo. Y luego os contaré cómo se consigue, qué hay que hacer para conseguir eso y qué es lo que perciben los empleados de lo que es un buen entorno laboral. Pero siempre enfocado a tener una relación win-to-win, empresa-empleado. Hoy en día estamos presentes ya en 51 países. El año pasado hemos analizado 10.000 empresas, que son muchas, os lo digo de verdad, y casi 40 millones de empleados recibieron una encuesta y tuvieron la posibilidad de contestar nuestra encuesta. Normalmente el porcentaje promedio de respuesta es casi un 80%. Entonces, realmente nosotros, lo que os digo aquí, nosotros somos una fuente inagotable de lo que realmente piensan los empleados por lo que consideran si su entorno laboral es un entorno que le gusta, en el cual se muestra satisfecho y con el cual se puede comprometer, que realmente es lo que las empresas les gustaría o buscan con todo esto con sus empleados. Entonces, os pongo esta diapositiva porque para contextualizaros lo que es el entorno empresarial español. Nosotros cuando vamos a una empresa, la gente, nosotros vemos, poneros en el margen izquierdo inferior de la diapositiva, ¿vale? GP en pequeñito y TW en grande. Las empresas españolas normalmente son empresas muy enfocadas al to work, o sea, a los resultados, al corto plazo, y poco great place, ¿vale? Cuando yo voy a esas empresas, me dicen, a mí me ven de forma diferente. Me dicen, tú es que eres demasiado great place y poco to work. ¿Sabes? Como tú solo piensas en happy, fan y felicidad y poco resultado, esfuerzo o compromiso. Y nosotros lo que decimos es que la ecuación perfecta es mucho great place y mucho to work, y que se puede hacer perfectamente. Y luego veréis, os enseñaré la última lista de las Best Workplaces España y una de las características de todas las compañías que aparecen en esa lista, os lo diré luego cuando aparezca. Os dejo un poco con la incertidumbre. Este es el modelo, nosotros le llamamos el átomo, pero es el modelo en función de lo que un empleado percibe que su entorno laboral le gusta, se siente satisfecho y por tanto se compromete. Y se basa en 3 relaciones principales. Y la principal razón y la cual tiene el impacto más alto y el porcentaje más alto de percepción por parte del empleado y de su compromiso de satisfacción es la relación que tiene con su jefe directo. La relación que tiene con su jefe directo. Si yo tengo una relación con mi jefe directo, como denominamos en Great Place to Work, de confianza, habrá muchas posibilidades de que yo esté satisfecho en mi puesto de trabajo y, por lo tanto, me comprometa con la compañía. Después hay 2 factores más, que son la relación con el trabajo, con lo que hago, con lo que la empresa
enmarca y da a la sociedad, por así decirlo, el branding de la empresa, ¿vale? Y la tercera relación es con mis compañeros, la relación que tengo con las personas que tengo que trabajar en el día a día y que no son mi jefe. Esas son las tres relaciones. Luego este modelo lo desglosamos totalmente, ¿vale? Y la confianza, como os decía, que es la relación que se basa en jefe-empleado, la dividimos en tres factores o tres dimensiones, que es la credibilidad, el respeto y la imparcialidad. No voy a entrar en el desarrollo del modelo porque sería muy largo y no me daría ni los 20 minutos, pero esa es la clave. Clave fundamental, no son las ventajas sociales, no es el salario, no es el plan de carrera que me pone mi empresa. La relación jefe versus empleado, empleado versus jefe directo, es la relación que más impacta en mi percepción de satisfacción en mi entorno laboral. ¿Vale? Luego vemos también, pintamos lo que es un gran lugar para trabajar, un excelente lugar para trabajar desde el punto de vista de la compañía. Cómo tiene que comportarse, qué tiene que hacer la compañía para esas percepciones que los empleados me dicen, cómo puedo generar mayor satisfacción. Y hemos identificado 9 prácticas que debería trabajar un jefe, una compañía, para generar excelentes lugares para trabajar. Y estamos hablando de, por ejemplo, inspirar a la gente, hablar, escuchar. Hablamos de desarrollar, cuidar y agradecer. Y hablamos de contratar, celebrar y compartir. Hay cosas que vosotros y que normalmente cuando hablamos de estas cosas, la gente lo primero que le viene a la cabeza es, dice, esto es un poco soft, esto son cosas básicas que nada tienen que ver con el entorno laboral o con el nivel de exigencia del entorno laboral. De verdad, nosotros creemos que esto es lo que impacta realmente en el entorno laboral. Si yo sé hacer una buena contratación de mi gente en función de los valores, la cultura de la compañía, esa gente tendrá muchas más posibilidades de tener éxito en la compañía, porque estará alineado, sus valores estarán alineados a los valores de la compañía, a lo que es la cultura de la compañía. Muchas veces hemos puesto un esfuerzo enorme y muchísimos recursos en contratar gente, grandes profesionales, con un track record espectacular, con unas competencias técnicas brutales, y nos hemos olvidado de ver si esa persona realmente encaja en el entorno de esta compañía, en la cultura de esta compañía. Y ese profesional no deja de ser peor porque no encaje, sino porque es que cada uno encajamos en un modelo en base a nuestros valores, a lo que nos gusta, a cómo encajamos, a donde nosotros nos vemos y donde nos gusta ver realizado, y eso en el entorno laboral pasa exactamente lo mismo. Para medir, usamos 2 herramientas para hacer un diagnóstico de la empresa. Una primera herramienta se llama el Trust Index, que es la encuesta a los empleados. Es una encuesta que está basada en este modelo y es una encuesta que es común en todos los países, en todos los sectores, en todas las compañías y me diréis, y que lleva más de 30 años en el mercado. Entonces, me diréis, con lo que ha cambiado el entorno, con lo que ha cambiado la tecnología, con lo que ha cambiado los entornos, las empresas, ¿cómo puede seguir vigente? Pues sí, es vigente y más que nunca porque son cosas de sentido común. Nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que los empleados, independientemente del país en donde trabajen, el sector en donde trabajen, la cultura que estén, el 90% de las palancas que hace que se comprometa y esté satisfecho en su entorno laboral son exactamente las mismas. Viva en Estados Unidos, esté en una empresa de Estados Unidos, una empresa española, de Nigeria o de Emiratos Árabes o de la India, donde tenemos ejemplos porque estamos en esos países, ¿no? Y la otra herramienta es el Culture Audit. El Culture Audit es analizar lo que son las prácticas y las políticas con respecto a las personas de las compañías. Pues cómo contrata la gente, qué política de evaluación de desempeño, política de formación, política de desarrollo, política de responsabilidad social corporativa, retribución, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esta es la última lista, no sé si se verá bien porque puede que esté ahí en pequeñito. Esta es la última lista de las Best Workplaces España, son 50, y las segmentamos por tamaño de empresa. Esta lista está hecha en base a esos 2 instrumentos que antes os dije y
la puntuación se saca de 2/3 vale el Trust Index, la encuesta de los empleados, y 1/3 el Culture Audit. Con lo cual, aquí esta lista lo que refleja es realmente lo que dicen mis empleados de mí como empleador. Eso es realmente lo que más peso tiene. ¿Vale? Como veis, hay empresas de todo tipo, desde grandes multinacionales, empresas nacionales, el sector industrial, sector tecnología, sector farma, sector call center, de todo tipo. Nosotros creemos que cualquier empresa de cualquier sector puede ser un gran lugar para trabajar. Lo que marca la diferencia, realmente, si va a ser o no va a ser un gran lugar para trabajar, es proponérselo y creérselo de verdad. Y creérselo y proponérselo de verdad, eso para nosotros quiere decir que dentro de la estrategia de la compañía, las personas sean un factor clave. Lo más importante de toda una compañía sean las personas. La gente, y esta mañana ha habido unas ponencias espectacularmente buenas, y se hablaba mucho de innovación. Y a veces pues nos quedamos con la innovación y nos quedamos con el resultado del proceso de innovación. Ya es el tiempo. Pero realmente hay que pararse a pensar y decir, ¿quién hace la innovación? Las personas. Si no tengo a los mejores en mi compañía y esos mejores satisfechos y enganchados al proyecto y comprometidos, esas personas no van a ser capaces de innovar. Va a ser absolutamente imposible. La característica que antes os dije, acabo en un minuto, la característica que antes os dije de los grandes lugares para trabajar es que son lugares para trabajar que son entornos donde el nivel de exigencia de desempeño de la gente es muy alto, por eso las compañías crean el entorno adecuado, facilitan el mejor entorno para que la gente, cuando esté trabajando, esté pensando por maximizar el resultado de la compañía en términos de negocio, y por eso crean el mejor entorno. Algunas características rápidas de los best workplaces. Es fácil hablar con mi jefe. La característica de la comunicación es, sobre todo, escuchar. Es una característica básica. Mi jefe cumple las promesas. ¿Cuántas veces escuchamos que mi jefe me promete? El que promete mucho, incumple bastante normalmente. Las políticas por sí solas no son la clave del éxito. Está muy bien y a nadie le amarga un dulce. A todo el mundo nos gusta que nos den los conocidos perks o ventajas sociales, pero el futbolín, no sé, el cheque restaurant, el gimnasio, eso no es la clave principal de un gran lugar para trabajar o el impacto de percepción de un gran lugar para trabajar. Característica, y aquí acabo, las empresas, los excelentes lugares para trabajar son empresas en donde se aprende de los errores, no se penaliza el error, porque a los grandes lugares para trabajar les gusta, saben que para mejorar hay que hacer las cosas de forma diferente, hay que tomar otros caminos, y cuando tú te pones a tomar otros caminos y haces las cosas de forma diferente, hay una posibilidad siempre de cometer el error. Entonces, se acepta el error como parte de un proceso de aprendizaje. Pues nada, oye, muchísimas gracias. He cumplido más o menos el tiempo y nada, me quedo a vuestra disposición para cualquier cosa en el debate. Muchas gracias. Es el turno de Santiago Vázquez Blanco. Él es director de personas de RCable Gallego, sociólogo, economista, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid con un PhD por el IES. Lleva más de 20 años trabajando en la gestión de personas en España, en la República Dominicana y Filipinas. Es coach profesional, senior certificado por la ECOP y ponente conferenciante especializado en motivación, liderazgo, coaching y felicidad en el trabajo. Participa en diferentes programas de formación de diversas universidades y escuelas de negocios. Cuando quieras. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un auténtico placer para mí poder compartir reflexiones en este ámbito de la felicidad, que en mi organización ha sido tan importante desde que nacimos allá por el año 98 y sigue siendo a día de hoy una de nuestras claves fundamentales. Dice Dave Ulrich que las compañías no piensan, lo hacen las personas. A lo largo del día hemos visto distintas aproximaciones en la búsqueda de tendencias
que nos ayuden a la reactivación. Y yo me pregunto si efectivamente la felicidad es una tendencia. A la vista de las portadas de los principales medios de comunicación del mundo, la respuesta creo que es sí. Yo creo que es una tendencia, y creo que es una tendencia además para la reactivación, pero no solamente económica. Yo creo que es una tendencia que se debe estudiar, en la que se debe profundizar, sobre todo por encima de la economía, para la reactivación de las personas. Vivimos en la era en la que tenemos más que nunca y, sin embargo, no somos tan felices como lo fueron nuestros padres o como lo fueron nuestros abuelos. Y yo creo que se haga una pregunta, y es si hay alguien en la sala que no quiere ser feliz, que por favor levante la mano. La respuesta es que nadie en la sala no quiere ser feliz. Todos queremos ser felices. Por lo tanto, yo creo que es una tendencia, principalmente porque realmente es el sino del ser humano la búsqueda de la felicidad, y porque de alguna manera estamos en una nueva era en la que la confianza como motor de la creatividad y de la innovación va a ser fundamental para la sostenibilidad de nuestros proyectos. Y en este entorno creo que hay que desaprender. Trabajar viene de Tripalium. Tripalium era un arma que en la Edad Media se utilizaba para gestionar esclavos. Adán y Eva estaban tan ricamente en el paraíso, desobedecieron la ley y fueron castigados, expulsados del paraíso y castigados a ganarse el pan con el sudor de su frente. Hoy mismo leía un artículo que decía que en griego también trabajar viene de pena, no sé si de pena como castigo o de pena como tristeza. En todo caso, tenemos grabado a fuego en nuestro ADN que trabajamos porque no nos queda más remedio. Y así, ser felices va a ser realmente difícil. Conviene aprender porque básicamente, después de vaciar esas ideas erróneas que tenemos grabadas, será muy importante darse cuenta de que hay una serie de elementos que, a pesar de que formalmente decimos que queremos ser felices, no necesitamos enemigos, porque muchas veces tenemos un saboteador interno que hace un trabajo de calidad para impedirlo. Aprender significa ser humilde y darse cuenta que no lo sabemos todo. Y os contaré una historia. En la Universidad de Harvard, que tiene mucho éxito, a la vista está que sus egresados lideran el mundo económico y científico, pero se dieron cuenta que en un momento determinado sus egresados, las personas que habían estudiado allí, que tenían mucho éxito profesional y económico, sin embargo no eran tan felices como la media de sus compatriotas americanos. Y se dieron cuenta que tenían un nivel de suicidios, de divorcios y de depresión por encima de la media. Eso les llevó precisamente a incluir dentro de su portfolio de productos, de su portfolio de cursos, un curso para aprender a ser feliz. Y yo estoy de acuerdo con Jorge, que no se puede aprender a ser feliz si esperamos hacerlo como quien aprende a conducir o a hablar francés. No llegamos a un momento donde yo ya sé ser feliz y lo aplico y ya lo soy. Pero sí creo que podemos aprender a ser un poquito más felices. Podemos aprender y debemos aprender que hay elementos que podemos y debemos, y de hecho lo hacemos, gestionamos, que son los que influyen en nuestros niveles de felicidad. Y en este sentido, me parece que se nos ha colado una slide de otra presentación, y en este sentido, la felicidad de cada uno es responsabilidad de precisamente nosotros mismos. Por eso el tercer paso, después de desaprender y de aprender, creo que es tomar la responsabilidad y emprender un plan de acción para conseguir el objetivo de ser feliz. Y yo creo que hay buenas noticias. En Davos hablan de que estamos en una nueva era, creo que lo estamos. Lo que pasa es que cuando se cambia de era no es tan fácil darse cuenta de la disrupción que supone el antes y el después desde el punto de vista sociológico, económico y en otros ámbitos. Y en esta nueva era se le propone un nombre que se llama Human Age. Después de la sociedad agraria, después de la sociedad industrial, posiblemente estemos en la sociedad, en la era del ser humano. Y en este sentido, lo que está cambiando radicalmente entre el siglo en el que hemos estado acostumbrados a sacar conclusiones del estilo de liderazgo y las cuestiones que en el ámbito del management funcionan, ha cambiado una cosa fundamental, y es que la preponderancia del trabajo manual, absolutamente determinante en la sociedad industrial, ha dado paso a otro tipo de trabajo, al trabajo no manual. Rafael Echeverría, chileno afincado en Estados Unidos, nos dice en su libro La empresa emergente
que sencillamente si gestionamos a los trabajadores mentales o no manuales, a los knowledge workers que decía Peter Drucker, con las técnicas y estilos de la era industrial, los resultados serán pobres. No podemos permitirnos tener líderes que sean capataces, que utilicen el miedo como herramienta de gestión y que no generen la confianza mínima para generar la creatividad, el compromiso necesarios para poder hacer sostenibles a nuestros proyectos. Julian Birkinshaw de la London Business School nos dice que tenemos que reinventar el management. Y yo digo que en el ámbito de la gestión de las personas, gestionar en positivo, generando confianza, es una forma de reinventar el management y es una forma de generar y crear un océano azul. Seligman nos dice que la verdadera felicidad es la identificación y el cultivo de nuestras fortalezas. Que una persona, cuando sabe lo que le gusta y lo que se le da bien y tiene la suerte de hacerlo o de que eso sea el objeto de su trabajo, será más feliz. Lo que es verdaderamente revolucionario, y esto es la definición que Seligman incluye en su libro La auténtica felicidad, publicado en español en el año 2003, es en qué ámbitos podemos identificar y cultivar nuestras fortalezas. En el ocio, el amor, la educación de los hijos, pero también en el trabajo. Y es precisamente a través de esta reflexión el momento en que en mi organización, un operador de telecomunicaciones por cable que compite con multinacionales que tienen equipos de Fórmula 1, que tienen desde luego una capacidad de comunicación y de proyección muy superior a la nuestra, vi que podíamos tener una ventaja competitiva difícil de imitar, que era contribuir a través de un modelo de gestión de personas a incrementar los niveles de felicidad de las personas. Y en este sentido fuimos desarrollando distintas acciones. Nosotros no decidimos desde el primer momento crear un modelo de gestión de personas orientado a la felicidad del trabajo, sino que en un momento determinado, después de desarrollar acciones, vimos que tendría mucho más interés y potencia si lo podríamos agrupar de alguna manera, si lo podíamos modelizar. No dispongo de mucho tiempo, pero sí me gustaría deciros que en el modelo que veis en la transparencia se distinguen 3 niveles de actuación. El primero y más importante son los valores de la compañía. Todas las compañías tenemos cultura organizacional, todas las compañías tenemos valores. Muy pocas compañías se preocupan de saber qué valores tienen, de definir qué valores quieren tener y de establecer planes de acción para transitar entre dónde están y a dónde quieren ir. Pues bien, Seligman y Peterson nos proponen el manual de las fortalezas de carácter para ser feliz y nos dicen que las personas que tienen empatía, que son perseverantes, que tienen autocontrol, que tienen humildad y así hasta 24 fortalezas, son personas que tienen más posibilidades de ser feliz. Y yo añado, y además serán más productivos, obtendrán mejores desempeños y rendimiento en el trabajo. Para nosotros es un elemento fundamental en captación de talento, en selección y también año tras año en la gestión del desempeño. Estamos en tiempos donde deberíamos llegar a la conclusión de que no es importante solamente cuánto conseguimos, sino cómo conseguimos lo que tenemos que conseguir. Porque la sostenibilidad de nuestras organizaciones depende también de nuestra reputación en unos tiempos donde, como hemos visto, la comunicación es difícilmente gestionable o manejable o controlable. El segundo nivel de actuación consiste en orientar las herramientas típicas de la función de recursos humanos hacia la felicidad. Nosotros creemos que es importante seleccionar a personas con altos niveles de optimismo y de inteligencia emocional. Creemos también que en el ámbito del desarrollo de las cualidades o de la formación, además de formar en conocimientos, tenemos que incluir en nuestros programas acciones como aprender a ser más feliz, cómo aumentar nuestro control, nuestra capacidad nuestro nivel de optimismo o cómo gestionar nuestro pensamiento y contar con personas como Mario, que nos hablará a continuación precisamente para dirigir esos cursos. Creemos, por otra parte, que el día a día tiene un ritmo vertiginoso que apenas nos deja espacios para reflexionar sobre cómo nos sentimos, cómo nos encontramos. Para nosotros ha sido importante reflexionar sobre lo que es entrevistas de coaching, que en nuestra organización le llamamos un a un, es la traducción al gallego del concepto one to one. Unaneamos a las personas para interesarnos por cómo se encuentran.
El cuarto bloque dentro de ese segundo nivel de actuación es la calidad directiva. Como decía Nicolás, un mal jefe te amarga la vida. Llevarte bien con tu jefe, admirarle y considerar que te inspira es algo que hace mucho más fácil tu día a día laboral. Por último, las condiciones laborales también son un elemento que pueden ayudar a las personas a dejar de tener ciertas preocupaciones porque tu organización contribuye a que esos elementos, como puede ser a través de la conciliación, tiempo cuando lo necesitas, o la previsión del futuro, pueden ayudar. El tercer nivel de actuación dentro del modelo se refiere a medir. El marketing, en el ámbito de la gestión de en el ámbito de la felicidad, el marketing ha llegado mucho más rápido y mucho más lejos. Para vender todos entendemos que la felicidad es muy interesante. IKEA nos habla de que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Gas Natural Fenosa no vende kilovatios hora, sino que vende calor de hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el ámbito de la gestión de las personas vamos siempre un poquito por detrás. Creo que introducir dentro de nuestras organizaciones herramientas que generen evidencias para tomar decisiones, precisamente no porque nos parece que aquí lo que sucede es esto, sino porque tengo datos que me llevan a ver cuál es el crecimiento, cuál es la desviación por género, por antigüedad o por determinado centro de trabajo, va a resultar fundamental si queremos de verdad orientarnos a las personas. Como lo es como generador de evidencias las encuestas de clima laboral, nosotros utilizamos la de Great Place to Work, como lo es también la medición de la gestión del rendimiento, del desempeño que utilizamos año tras año y como lo es también, ¿por qué no?, herramientas para medir el nivel de felicidad de las personas dentro de la organización. Las personas positivas son más flexibles, son más creativas y más abiertas. No dispongo de mucho tiempo, pero podría preguntaros, ¿alguien quiere en su organización personas rígidas, sin capacidad creativa y cerradas de mollera? Bueno, pues al final quizás la carga de la prueba sea precisamente preguntarnos por qué nos obsesionamos con hacer todo un poco al revés. ¿Cuál ha sido el impacto y el resultado de orientarse a lo positivo en las personas? Pues básicamente estábamos en un nivel de 60% de satisfacción en el año 2006, bajamos al 53%, eran tiempos convulsos, difíciles, pero como dijo Jorge y lo dijo Lubomirsky, que en ruso significa paz y amor, Sonia Lubomirsky dice, apellidándome paz y amor, ¿a qué otra cosa me podía dedicar, no? Bueno, pues como dice Lubomirsky, las circunstancias pesan solamente un 10%. Y los tiempos de crisis yo diría que precisamente son tiempos para valorar más lo que tenemos. El drama del ser humano es que ansiamos lo que no tenemos, tememos perder lo que tenemos y nos olvidamos de saborear lo mucho que tenemos. El resultado de este programa ha tenido un resultado de un 89% de personas que consideran que nuestra organización es un excelente lugar para trabajar. Y lo digo con toda la humildad, pero al mismo tiempo con todo el orgullo. En el año 98, cuando nosotros nacimos al amparo de la liberalización de las telecomunicaciones, en España solamente había una empresa de telecomunicaciones, Telefónica de España. Por cierto, una gran compañía, como lo demuestra, a lo largo y ancho de este mundo, compitiendo y obteniendo grandes resultados en todos sus mercados. Sin embargo, nosotros en estos momentos somos pequeños, pero somos el líder en teléfono, en Internet, en televisión y desde hace muy poco tiempo también en telefonía móvil. Por lo tanto, os invito a aquel que tenga interés en conocer un poquito más el caso, a entrar en la página de la Escuela de Negocios y Instituto de Empresa, donde introduciendo R y felicidad, pues podrá tener el caso de gestión de personas. Y creo, para terminar, que las organizaciones no deben elegir entre orientarse a personas u orientarse a resultados. Que las empresas que se orientaban a personas y no a resultados, aplicando el paternalismo, se han ido con esta crisis y no eran proyectos sostenibles. Que las organizaciones que aprovechando el exceso de talento y la oportunidad y que caen en la tentación de que los errores que cometen no se van a tener en cuenta en el futuro, creo que tampoco son proyectos sostenibles. Creo sinceramente que orientarse a los resultados a través de las personas es la vía y la estrategia adecuada, no solamente para que seamos más felices, sino también para obtener mejores resultados y que estos, a su vez, sean más sostenibles. Decía Tom Peters que si tú cuidas a la gente cuidará del servicio. El servicio
cuidará del cliente, el cliente cuidará de los beneficios cuidarán de la reinversión cuidará de la reinvención y la reinvención cuidará del futuro. Y ahora, si os parece, vamos a ver un vídeo que yo creo que recoge precisamente mi invitación a ver la vida con otro cristal. You can always turn everything the other way round. In life you have moments that will try to bring you down. Don't mind, just put a smile wherever comes around. You can always turn everything the other way round. So you have a broken spirit? You can always turn everything the other way round. And even when you think that the joke is on you, you can always turn everything the other way round. You'll see that if you chill and do not worry about a thing, you have such a better time, you'll even feel the need to sing. You can always turn everything the other way round. You were brought to life to party, to be cheated, to be pretty, not to have a lot of trouble. It's a boy, it's quite easy. And even when you think that the joke was on you, bear in mind it's still a joke, so you can laugh along too. You will even feel the need to sing. You can always turn everything the other way round. Gracias. Moltes gràcies. Obrim ara un torn de preguntes entre el públic. Tenim temps per una o dues preguntes. No sé si entre els assistents alguna qüestió en algun dels nostres ponents. Mentre penseu, m'arrenco jo amb una. Hemos hablado de gestión de la felicidad, pero vivimos en un entorno, lo hemos visto hoy, muy cambiante, con muchas empresas con problemas, concursos de acreedores, EROs, lo publicamos cada día en los medios de comunicación. En ese entorno tan complicado, ¿cómo mantenemos la motivación de las plantillas, de los trabajadores y los implicamos en la empresa? Bueno, me miras a mí, contesto. Bueno, voy a hacer mención a Séneca. Séneca decía algo así como, no es que le tengamos miedo a las cosas difíciles, es que no hacemos las cosas difíciles porque les tenemos miedo. Bueno, el mundo está lleno de buenas y malas noticias, de momentos críticos, y yo creo que una gran diferencia no es lo que tienes que hacer, sino cómo lo haces. Es decir, en mi época de dirección de recursos humanos, pues he tenido que cerrar fábricas, hemos tenido que reestructurar compañías. Tengo la satisfacción de decir que todo lo que hicimos después ha hecho que las compañías volvieran incluso a tener más empleados y mejor negocio que el que teníamos anteriormente, pero la gran diferencia está en cómo lo haces, no en qué haces, ¿no? Entonces yo creo que en el día a día hay una transparencia que no he puesto, pero yo creo que todos teníamos que irnos a la cama pensando tres cosas buenas que hemos hecho, en primer lugar, y segundo, haciéndonos una pregunta, porque el éxito es esto, es ¿he dado la mejor versión de mí mismo hoy? Habrá días que nos ocurrirán pues muchas cosas que preferiríamos no hacerlas, pero si hay que hacerlas de la mejor manera posible. Entonces, es verdad que vivimos en una sociedad que además lo negativo vende más que lo positivo. Pero no es menos cierto que el ser humano sigue viviendo y seguimos en este mundo porque también hemos sabido controlar aquellas cuestiones que ponían en peligro nuestra vida. Así que yo creo que no es tanto los momentos, que es verdad, son malos, pero hablando no se solucionan abordándolas de la mejor manera posible y poniendo todo el empeño, todas las ganas, todo el entusiasmo y toda la motivación para que eso salga lo mejor posible.
Ese yo creo que es el gran secreto. Y las organizaciones que al final, hablando del mundo de la empresa, al final acaban teniendo mejores resultados en los momentos de desarrollo y de crecimiento económico y que además superan las crisis mucho más rápido y les afecta menos, son aquellas que gestionan mejor básicamente dos cosas, que son la tesorería y el capital humano. Ahí arriba hi ha una pregunta. Hola, bona tarda. La meva pregunta és pel senyor Nicolás Ramilo. No sé si es pregunta o es pura curiosidad, pero se lo voy a hacer. Si entre las miles de empresas que han analizado desde Great Place to Work, ¿hay algún organismo o empresa pública? Magnífica pregunta. Gracias. Magnífica. Pues mire, sí, pero no en España. Qué curioso, ¿no? Y no le explico en España por qué, porque es obvio, ¿vale? Y porque hay que tener intención, lo primero, si no se tiene intención es imposible, pero sí lo hemos analizado en dos geografías principalmente. Una, en Latinoamérica, en México, trabajamos mucho con los organismos públicos, ¿vale? Porque hay el gobierno mexicano ha entendido esto y lo hace como parte importante para desarrollo de país, lo cual es un concepto que hay que digerirlo bien, pero es espectacular, como la visión estratégica de estos señores. Así lleva la trayectoria que lleva a México. Y dos, Dinamarca. Dinamarca, nuestro mejor cliente o segundo mejor cliente es la administración pública, porque como los daneses les pagan muchos impuestos, el gobierno danés es consciente que tiene que dar el mismo o mejor servicio al ciudadano que cualquiera de las mejores empresas. Y para conseguirlo, una de las cosas es conocer qué opinan los ciudadanos, conocer qué opinan los funcionarios y, desde luego, medirte contra algo, compararte, porque si no es imposible mejorar. Entonces, pues nos utiliza mucho. ¿Ninguna otra pregunta? Entonces vamos a dar por finalizada la sesión. Muchas gracias y esperamos veros pronto en Girona.